Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se nos está acabando la semana laboral, pero lo que no se nos acaban son los problemas. Así es. Y sobre todo, vistas las cosas a la luz de la preocupante sequía que afecta al país. Y bueno, Que está en su punto alto la sequía. y la sequía también de pensamiento de mucha gente. Sí, Esa es otra existe una que sequía de... realmente todas esas cosas Tú sabes, son Luis, para... que lo peor de nuestro pasado siempre nos alcanza, porque yo oigo a Adriano Sánchez Roa diciendo que está listo para una reforma constitucional. Él está listo. Sí, sí, y que eso se va a someter, y como que uno dice... Pero tú dices que, porque realmente él estuvo ligado al pasado en muchas cosas. Lo que pasa es que los partidos políticos generalmente se agencian distintas rémoras y se nutren de esas cosas que van a su paso por las organizaciones dejando sus lastres y repitiendo sus lastres o sus malos pasos por, no voy a decir por la vida, pero por lo menos por las instituciones del país que siguen siendo frágiles en función de quienes las representan. Generalmente no son las mejores escogencias las que se hacen en los partidos políticos, y después que los partidos políticos llegan al poder, a los puestos públicos. Y por eso esa gente vive comportándose así como la persona que menciona. Muchísimos otros siguen comportándose igual, el mismo patrón. Ayer tú decías algo que es muy importante, Luis. Tú decías, ya los partidos no escogen al cuadro más preparado y comprometido, sino al que puede pagar la campaña. Exacto. Y entonces, o los que pueden repetir esas prácticas mañosas o maliciosas, en definitiva, nada institucionales. Porque la institucionalidad no cuenta, eso no cuenta para nada. Se lo llevan. Exacto, entonces, el asunto es mantenerse ellos a costa de lo que sea, aprovechando el inmediatismo, el beneficio inmediato que puedan recibir. No el que pueda recibir el país, el que puedan recibir ellos. Por eso, dependiendo de quién esté en el ejercicio del poder, hacia esa dirección empujan. Sí. Y ahí tú ves gente que fue reeleccionista cuando Hipólito, que fue y quiso ser reeleccionista cuando Leonel. Al no funcionar las cosas, se cambiaron para donde Danilo. Han seguido con Danilo y quieren que Danilo siga, para ellos seguir. Pero si cambia la tortilla, se voltea. En el 2020, tú puedes estar seguro que en el cardero van a estar metidos ellos en primera fila, porque realmente... son gente que saben manejarse para seguir bailando adelante. Claro, y en ese baile o ese bailoteo realmente se pone en juego todos los intereses nacionales y se pone en juego la institucionalidad. Yo vi el día pasado a un diputado que caminando así le hicieron una pregunta y entonces él siguió caminando sobre el tema de los intentos de reformar o aprestos o deseos de algunos de reformar de nuevo la Constitución. Entonces dice, pero eso está prohibido, el asunto de poner la mano en la Constitución. Dice, bueno, pero es un asunto que el pueblo que decide, no es un asunto de la Constitución. O sea, no es la Constitución. No. Que es el pueblo. El pueblo, pero además vaya a ver el concepto de pueblo que tiene de pueblo, el concepto más bajo que se tiene del pueblo. Pueblos son el núcleo de gente que ellos pueden agenciarse, la clientela que ellos pueden agenciarse usando recursos públicos también. Claro. Y realmente ese tipo de gente, como el que mencionaste al principio, están en disposición de empujar en la dirección que sopla la brisa y de plegarse a cualquier deseo, aspiración de los sectores políticos o sectores gobernantes de turno, los sectores de turno, porque el problema es que ellos no tienen chaqueta, ellos se cambian se cambian la chaqueta y se ponen el color que el momento indique, o que a ellos les conviene, les conviene. Ellos ni siquiera apuestan al futuro de nadie. No. Puede haber un proyecto bueno. Dame lo mío ahora. Es lo mío, pero ahora.
Sí. y adelante. Así es. Entonces, realmente, la política vista desde ese ángulo, yo no sé cómo fue que Duarte la vio, de que era la ciencia más pura, después de la filosofía. No sé cómo era que, porque aquella vez también se manejaban, fíjate las correderas que tenían que dar. Bueno, él tuvo que acabar en En Venezuela. el exilio y murió allá, postrado, sí. exacto. Y las carreras que tuvo que dar aquí desde cuando se integró la sociedad secreta. Así Secreta, tuvieron que fundar una sociedad secreta, porque si hacía público eso, los liquidaban a todos. Así es. Entonces, ¿de dónde es que, no sé, cómo Duarte Bueno, son vio, cosas. vio esa pureza en la política? Bueno, una cosa es la política como ciencia y otra las prácticas clientelares como actividad cotidiana de gente que lo que quiere resolver es un problema Claro. inmediato de ahora mismo, lo mío. Bueno, para ir administrando el tiempo, vamos a hacer una pausa y entonces vamos a dar entrada formal al ambientalista Luis Carvajal, Con quien tenemos un tema muy pertinente. defensor del medio ambiente y, por cierto, como dice Danilo, tenemos un tema muy pertinente que es el tema de la sequía, las faltas de previsiones, qué hacer, pero no ahora cuando tenemos el problema encima, sino qué hacer de manera preventiva cada año para evitar que esos cambios propios de la naturaleza y los otros a los que se ha empujado la naturaleza por la degradación, por la mano despiadada del hombre, o entrándole de manera indiscriminada. Pues todas esas cosas que se presentan cada cierto tiempo y sobre todo las amenazas que se ciernen, porque eso no es que eso quedó ahí, porque eso va empeorando cada día. La degradación es cada día y contaminación es cada día mayor. Y siempre hay unos hallantes de que se está reforestando, que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro, que se está controlando por aquí. El mismo cuento del tema migratorio, el mismo cuento de nunca acabar. Va el ministro de la guerra a la frontera, que trajimos qué sé yo cuántos soldados y que estamos haciendo y que tenemos controlado todo. Y no tienen controlado nada, entrando todo el que le da la gana. Entonces, el otro ministro, todavía es ministro de Medio Ambiente, que todo está controlado también, que estamos sembrando, que estamos qué sé yo cuándo. Estamos dando asistencia. Estamos dando asistencia, pero estamos sacando a la gente de las áreas protegidas y no hay nada protegido. No hay nada protegido. Todo lo que se está es agrediendo permanentemente a los ríos, a los bosques, a las áreas, a los parques, a las áreas protegidas, a todo. No hay control de nada de eso. Fíjate tú, Luis, que ayer hablábamos de cómo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dice que nos puede declarar emergencia, pues somos un país turístico, pero resulta que una zona turística como Puerto Plata tiene el problema de que no saben manejar la basura como una dificultad. La semana pasada el barco que hace parada se fue sin pararse en Puerto Plata por la humareda del vertedero. Y ese es un problema que tiene nuestro primero centro urbano y lo está teniendo ya la Romana también. Bueno, vámonos a la pausa. Volvemos, ya nos centramos en el tema con nuestro distinguido invitado del día de hoy. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí
a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Hoy en día. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, tenemos, como anunciamos al principio, la presencia de don Luis Carvajal, que es un preocupado por estos temas de los recursos naturales y las agresiones permanentes que se ciernen sobre nuestro territorio. Y de ahí los problemas de sequía, los problemas de contaminación, los problemas de falta de agua. Bueno, Luis, bienvenido. ¿Y qué le parece la sequía o la falta de acciones o de decisiones preventivas para poder enfrentar esto y no quejarnos o ponernos la mano en la cabeza solo a lamentarse? No está muriendo el ganado. Mira, la sociedad dominicana, por una matriz de información y un manejo de los datos, está enfocando la coyuntura actual de manera equivocada. La sequía, al igual que las inundaciones, obedecen a oscilaciones naturales del clima. Son previsibles. Son previsibles, no son esperables. Y voy más lejos. Sabemos también que cada vez van a ser más intensas, porque lo que implica el cambio climático es que el clima, que es un valor promedio para una serie de parámetros, ahora va a oscilar. Por ejemplo, en la temperatura, los periodos fríos van a ser más intensamente fríos y los calientes más intensamente cálidos, aunque se mueva un poquito hacia el lado de la temperatura. Eso mismo ocurre con relación a la sequía y las lluvias. Tendremos más periodos de inundaciones y tendremos más periodos de sequía y cada vez más intensa. De hecho, esta sequía fue anunciada hace alrededor de un año. O sea, la sequía que estamos viviendo ahora fue prevista, discutida y era esperada. Ahora,
cuando llega esta situación climática, ¿qué encontramos? Que el bosque especializado en captar agua ha sido sustituido. Escúchale, si era esperable, debieron tomarse medidas. Sí. Pero incluso el mismo gobierno se ufana de decir, lo advertimos hace 6 meses. ¿Pero sustituido por qué? No se trata de sustituido, se trata de que el gran problema nuestro no es la sequía, es la vulnerabilidad. Es decir, es la incapacidad que tiene el sistema natural y que tiene la sociedad de dar respuesta a la circunstancia que esto crea y terminando creando contingencias sobre las que hay que actuar de inmediato, creando emergencia, y sobre la emergencia no se planifica, la emergencia se resuelve para luego planificar. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa lo siguiente: en la alta montaña, nosotros no somos un desierto porque tenemos una alta montaña, en la alta montaña hay una vegetación especializada en interceptar la humedad que viene con el aire, incorporarla al suelo lentamente. Y esa vegetación incorpora no solamente humedad. No nos olvidemos que en la alta montaña los suelos son muy escasos, a veces prácticamente inexistentes, y se están lavando de manera continua. Por lo tanto, para yo poder entrar nutrientes minerales, debo también tomarlos desde el aire. Y para hacerlo, la planta, para usar un lenguaje que entiendan, un técnico me insultaría por la palabra, están filtrando de manera permanente grandes volúmenes de agua y pasándolo al subsuelo. Entonces eso es un poquito más técnico, pero creo que esto nos lleva. Para graficarlo. Por lo tanto, hablamos de una vegetación especializada en captar agua y en incorporar nutrientes al sistema, que es lo que va a garantizar que en los llanos, aguas abajo, en los llanos intramontanos, en los llanos medios y en los llanos costeros podamos hacer agricultura y garantizan la seguridad alimentaria de un país como el nuestro. ¿Pero qué ha pasado con esas especies de allá arriba? Uno que ha sido eliminada, simplemente eliminada en algunos sitios para generar pastoreo. En otros ha sido eliminada, como ocurre en Valle Nuevo, como ocurre en el Alto Yaguate, como ocurre en Bauruco, como ocurre en una parte de Diego de Ocampo, como nos está ocurriendo en el entorno de Loma Quitepuela, como está ocurriendo en los Haitises, aunque los Haitises es un poco otro ecosistema. En estos lugares ha sido sustituida para introducir cultivos, unos cultivos intensivos como cebolla, papa y ajo, y otros cultivos que son extensivos, pero que en vez de incorporar agua la sacan del sistema y en vez de enfriar el sistema lo calientan, como el aguacate. Pero que además para preparar esos cultivos utilizan una serie de químicos, agroquímicos, que están contaminando esas aguas que deben bajar para el consumo allá abajo. La alteración es enorme. ¿Cuál es el gran problema? El problema no se trata de que esos cultivos sean malos. Óyeme, nosotros necesitamos producir cebolla y ajo y papa. Pero y no plátano, hay arriba. Pero no en un lugar que debe producir el agua para que muchos más agricultores puedan producir ajo, cebolla y papa. Nosotros decimos que las vacas que se están muriendo abajo tienen que ver con las vacas que están pastando arriba. ¿Por qué? Porque perdóname, Luis, igualito que los campesinos que el ministro de Medio Ambiente quiere proteger allá arriba son los que están degradando y van a matar los que están abajo. Con perdón, Piro, Saturnino, o sea, los hermanos Espinal y Saturnino, los 4 jorocones que están en Valle Nuevo. En Bauruco, no son campesinos pequeños, son grandes productores que son capaces de producir. O sea, óyeme, para tú manejar una tarea de ajo, tú necesitas una inversión superior a los 70,000 pesos. Para tú manejar 100 tareas necesitas 7 millones de pesos. Y ningún pequeño campesino puede hacer eso. Para tú poder meter los equipos pesados del gobierno que le han estado haciendo la caminería o construyendo los reservorios de agua, tú necesitas poder económico y político, protección militar e indiferencia de las autoridades judiciales, y eso no lo hacen los campesinos pequeños. ¿Cuál es el gran problema? Me dijiste que eras de Ocoa. ¿Cuál es el gran problema? El agua de Ocoa viene de Valle Nuevo. Cuando arriba tú interceptas y secuestras el agua que deben disponer, tanto la que tiene que venir por los sistemas de distribución como la que viene por los sistemas naturales, se disminuye. Pero no solo de Ocoa, el agua de parte de Baní, el agua de Piedra Blanca, del Cibao, parte de la ciudad capital, es de ahí que viene también. Toda viene de ahí, pero yo lo estoy colocando para que veamos en los espacios inmediatos. Quienes reclamaron con más fuerza que se corrigiera el problema de Valle Nuevo eran los productores de Constanza, que veían que no disponían de agua para la siembra. ¿Se trata de que un productor era enemigo de la agricultura? No,
exactamente en defensa de la agricultura, hay que defender la integralidad y la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero ¿qué ocurre? Que esta fragilidad incrementada por esto no tiene políticas que se correspondan. En el discurso oficial, óyeme, si el discurso oficial se pareciera a la realidad, nosotros lo aplaudiéramos con muchísimo entusiasmo. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar para recuperar las áreas. El Estado te genera un informe forestal que más que ser un instrumento de trabajo y desarrollo, es una herramienta propagandística cargada de distorsiones metodológicas, de mentiras claras y directas y de interpretaciones fantasiosas. Para que mentira metodológica, ¿por qué? ¿Cómo? Metodológica, sí, porque, por ejemplo, hay trucos como cambiar la definición de bosque, como incorporar sistemas que no son bosque al bosque, como sumar en el inventario la flora que está. Oye, tú sumas toda la flora que está en las ciudades, en los caminos, en las parcelas, la grama de las calles, y no te da la cobertura que el gobierno ha dicho que tenemos. Entonces está claro que estamos falseando datos, y si yo quiero resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Igual hay que evitar que las coyunturas, como la de ahora, la emergencia, porque tenemos una emergencia hídrica real, la sequía es real, y es intensa, y sus impactos son gravísimos. Y cuando pasemos un balance económico al descuido, nos daremos cuenta que la alarma que tiene el sector ambiental alrededor del agua, bueno, yo he venido a este programa muchas veces y siempre el tema central ha sido el agua. Y más de una vez hemos dicho que esto podía pasar y ha habido advertencias. Y hoy encontré por pura casualidad un boletín que produjo la Academia de Ciencias hace 3 años en que decía: pequeñas sequías pueden tener consecuencias catastróficas si seguimos reduciendo la capacidad del sistema de captar, almacenar y distribuir en el tiempo el agua. Esa distribución diacrónica en el tiempo, ¿verdad? A lo largo del tiempo del agua. Lo que pasa es que el documento dice distribución diacrónica del agua, y en un sitio que estábamos alguien me preguntó, ¿y esa palabra qué es lo que significa? O sea, el hecho de que una gotita que cae ahora, mientras más tiempo dura retenida por el sistema, más eficiente, y ese es mi mejor indicador de calidad ambiental. La velocidad con que baja se llama torrencialidad, y el incremento de torrencialidad es el primer indicador de fragilidad a sequía y a inundaciones, igualita. Porque la gotita que cae y se manifiesta de una vez, cuando cae mucha me inunda. Y cuando no hay, ya no hay porque ya se fue de una vez toda, ella no se incorporó al sistema. Entonces, esa fragilidad solamente se rompe con una política adecuada de ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento del territorio? Que cada parte del territorio cumpla la función para la que está diseñada. Pero cuando hay una alteración de ese medio ambiente, eso se rompe. Todo se rompe. Eso se rompe. Entonces, se rompe y repercute más adelante o incluso en el mismo entorno. Sí. La pregunta es, ¿y en medio de esta crisis qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que abordar la emergencia, y donde el agua es un factor crítico que en este momento está limitando la capacidad de vida de la gente, hay que hacer de alguna manera que llegue. Hay que trabajar en silaje fuera de la zona para poder llevar al ganado en la zona algún alimento. Tenemos que ir a una política importante de racionalización, pero nada de eso, óigame bien, que es urgente, es importante. Lo importante es empezar a cambiar la política de gestión de los recursos de tal manera que los próximos eventos, porque si ahora mismo empezara a llover, vamos a tener la catástrofe de las inundaciones. Sí. O sea, cuando yo quiero que recordemos que salimos de las inundaciones del 2015, que fue una sequía de 3 años y medio, inmensa, que generó una enorme crisis, y se rompieron con unas inundaciones que inundaron toda la costa norte. Recuerden las grandes inundaciones de Puerto Plata. Y esa agua se inundó, se fue, y no quedó almacenada, porque quien almacena agua no son las presas. Hay que evitar, y es urgente evitar. Quien almacena agua no es la presa. Entonces, además de que faltan presas, y es mucha el agua que se va todavía al mar, pero ¿quién es que almacena entonces el agua? Sí, bueno, mire, usted me va a permitir explicar eso, porque ahora mismo ya hay una propuesta para construir una serie de lagunas paralelo a la carretera, siguiendo el curso del Yaque. Y yo le haría una pregunta: si esas lagunas hubieran estado ahora, ¿qué iban a incrementar?
la capacidad de evaporación del sitio, y es cierto que pudieron haber servido. Si yo quería que esa agua estuviera, yo tenía que garantizar primero que la capacidad de infiltración, si yo disminuyo el desmadre que estoy provocando en los ríos, yo no estoy produciendo una caída del nivel freático. Si mi capacidad de cada gotita que no entró, porque la superficie sobre la que debió condensarse y la planta que debió haberlo incorporado no estaba, y que cuando llegó, en vez de infiltrarse lentamente, se manifestó de manera torrencial en los llanos, constituye parte del agua que no tenemos hoy. Aquellas tareas son secundarias y pudieran agravar. Ahora, ¿por qué buscamos muchas veces este tipo de acción? Porque en este tipo de acción hay un problema de manejo de recursos. El gobierno te anuncia que tiene un programa para sembrar tantos millones de plantas, pero no lo coloca en el marco de una política forestal, lo saca del espacio natural que el Ministerio de Medio Ambiente crea una comisión dirigida por un general, y lo único que tú tienes del general es que te dice, a mí él me estuvo discutiendo una vez que habían sembrado 40 millones de plantas. Y pues ustedes no tienen una idea de lo que son 40 millones. Los 32 millones que se habló el año pasado equivalían a más de 250.000 tareas y hubieran implicado, si usted me dice dónde están los viveros, la mano de obra, la estrategia, el volumen, usted se da cuenta que de repente se dan números. Cuando te hablaron de 72 millones, o cuando tomamos que en los últimos 10 años nosotros tenemos 905 millones sembrados en los periódicos, necesitaríamos otra isla. Por eso, cuando alguien me dice, hemos sembrado tantos millones, yo lo que quiero saber es dónde está la logística. Yo quiero ver los informes financieros y usted va a encontrar que detrás del bulto es como el bulto de los operativos. En Navidad nosotros movimos 85.000 voluntarios. Es probable que hayan movido 2.000, 3.000, no sé cuánto, pero detrás de ese bulto está la dieta, está el combustible, está todo esto. Entonces yo termino convirtiendo las emergencias y las situaciones especiales en un factor más de negocio. Y al igual que la corrupción ha sido el factor que más ha impactado sobre el medio ambiente, porque permitir a Saturnino Espinal y a su hermano estar en Sierra de Bauruco es un acto de corrupción, porque frente a un delito el Estado cierra los ojos, lo apoya, le construye la vialidad. Lo que no haber sometido a los poderosos que estaban en Valle Nuevo es un acto de impunidad y de corrupción. Pero falsear los datos para poder manejar grandes recursos, en vez de acercarnos a buscar soluciones, termina agravándolo. Y ahora esta emergencia puede crear las siguientes situaciones. El hecho de que nosotros salgamos corriendo creyendo que el agua no, las presas las almacenan y las distribuyen, y qué bueno, y pensamos que es importante trabajar allí donde sea necesaria y como sea, pero el agua que entra en la presa tiene que captarla a la vegetación. ¿Quieren un ejemplo? Pinalito. Vaya a Pinalito, usted se va a Cruz de Cuava y verá que ahí el ambiente es lamentable, que el río Tireo dejó de ser un río que podía aportar agua en cantidad y en calidad para sostener las dinámicas que hay ahí, y tenemos entonces un gran monstruo blanco, una inversión del Estado que implicó todas las corrupciones del mundo y que a la larga ha eliminado más agua del sistema con la deforestación que produjo, con los desmontes en el contexto, que la que aporta y distribuye. Todavía no hemos cargado un celular. Óigame bien, no hemos cargado un celular con la energía que debe venir de Pinalito. Entonces estamos hablando de que las soluciones tienen que ser reales. Es posible que estas lagunas operen sobre la base de un caudal estabilizado, pero no nos olvidemos que el agua expuesta en esta zona con una evapotranspiración tan alta implica ponerla a mayor nivel de pérdidas. Ahora, ¿cuál es la calidad del acuífero? Pero para que el acuífero tenga calidad yo tengo que respetar las márgenes de los ríos, yo tengo que garantizar que existe el bosque de galería, yo tengo que evitar deprimir el nivel freático, yo tengo que disminuir la presión de salinización y tenemos que organizar. ¿Qué se está previendo? Que el cambio climático eleve ligeramente el nivel del mar y que esa elevación del nivel del mar empuje la cuña salina y ya estamos teniendo problemas de salinidad en nuestra franja costera. Pues está claro que hay que ir a un ordenamiento en el uso del agua subterránea para frenar el problema del avance de la cuña salina, que ya es un problema en los centros turísticos, porque en Bávaro y en Punta Cana es un problema.
ya ha avanzado más de 14 kilómetros. ¿Por qué ha avanzado Porque hay una demanda, hay 3 razones mezcladas. Vamos a la de gestión con un problema de sobredemanda con los sistemas de bombeo que producen por lo tanto una caída de presión y alan el agua del mar. 2, porque tanto la cordillera oriental como los Haitises hay que ver el estado que está, o sea, es catastrófico. Y si yo tengo la zona de captación de humedad que me va a alimentar el acuífero disminuida, la cantidad de agua que es mucho menos y el punto de contacto de las 2 masas de agua cede a favor del agua de mar. Y si además sube el nivel, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos ser menos vulnerables al cambio climático, tenemos que incrementar la cobertura boscosa y pelear por la sanidad en la cordillera oriental y en los Haitises. Pero si nosotros no hacemos eso, nos hundimos. Nosotros tenemos que evitar que nuestros ríos del este, y estoy hablando de una de las zonas menos afectadas ahora por la sequía, que nuestros ríos del este permanezcan sin bosque de galería, porque al no tener bosque de galería... Explícate eso en la práctica, ¿qué es bosque de galería? Oh, sí, la palabra bosque de galería se refiere al bosque ribereño, que va siguiendo la orilla. Sí, la orilla del río. La gente sabía antes por dónde había un río, porque usted veía la vegetación, una vegetación especial alta, frondosa, mucho más verde. Cuando yo estaba muchacho era de pomo en Puerto Plata. Sí, sí. Bueno, en Puerto Plata es muy característico y en cada zona del país la vegetación que la acompaña puede variar un poco, pero en sentido general hay plantas muy características de ese bosque de galería. Pues ese bosque de galería debe ser la política central. ¿Ustedes saben por qué los gobiernos no le caen atrás a recuperar los bosques de galería? 1, porque ellos son linealmente dispersos. 2, porque ahí no hay que hacer grandes inversiones. No hay que hacer grandes inversiones. Con usted quitarle presión y reproducir las propias semillas y materiales que están permanentemente germinando ahí y quitarle presión, ellos se rehabilitan. Pero la rehabilitación del bosque de galería es... Yo no hago nada haciendo grandes viveros para bosque de galería, no es necesario. Y como en el gran vivero y en la venta y traslado de la planta hay, además de una política ambiental, un interés de carácter económico que se sobrepone al interés ambiental y a la política de gestión del territorio, como la corrupción, y tengo que decirlo, marca absolutamente todas las dinámicas, ellos no quedan trabajados. Yo quiero garantizar agua. Óyeme, ahora mismo tiene medio ambiente que parar el festival de permisos de extracción de agregado sin estudio a la firma simple del ministro que están en toda la geografía. Hay un festival en esa dirección. Sí, hay un festival. Mira, ayer salió en el portada del periódico Diario Libre una imagen, una foto realmente de la degradación que hay realmente en el área de los Haitises. Los Haitises, sí. Eso por un lado. Y después vi otra, no sé si fue hoy mismo, otra que es de una cantidad de camiones que hay sacando material, degradando también esa. Yo creo que fue hoy que vi esa. No, óigame. Pero eso tú lo puedes ver todos los días. Y si sale por los caminos lo va a encontrar. Y la pregunta es, ¿dónde están las autoridades ambientales? Y la Fiscalía Ambiental, gran ausente en esto. Hay una dimensión, a mí me alegra que él esté aquí, porque es de la gente que ha hablado más en algún momento de ética. Oye, nosotros tenemos la necesidad de construir una conciencia ética ambiental que nos obligue, como ciudadanos y que obligue a los funcionarios a un código de ética ambiental con el que seamos implacables cuando no se cumpla. Y cuando estoy hablando implacable, yo no estoy hablando de la mano dura que plantean las dictaduras. Pero solamente tiene que ser la mano dura de la ley y del orden. La corrección de la ley. Porque esa situación, por ejemplo, de Valle Nuevo y de otros lugares protegidos, desde cuando Balaguer se emitieron unas disposiciones, unas prohibiciones, yo recuerdo cuando a Amaro Guzmán le pusieron un cangrejo de coronel, él se puso, le dieron el rango de coronel, de civil a coronel, para que pudiera torear las presiones que sobrevenían. Y bueno, pero un día lo destituyeron tanto él allá arriba. Oye bien, Amaro Guzmán le tumbó la residencia de Eduardo León. Chocó con los Bermúdez.
tocó allí a Luis Crouch, o sea, tocó a la base del poder de la República Dominicana, que además cuando usted hace un análisis de toda la historia, de cómo terminaron apropiándose de Valle Nuevo, se demuestra que los grandes ocupantes no son los humildes padres de familia, sino la gran oligarquía dominicana en la que tradicionalmente se ha apropiado de grandes... Iba a plantear que desde aquella vez se ordenó el desalojo de el área afectada de Valle Nuevo y sencillamente sacaron algunos, le pagaron y después se metieron otra vez o no salieron nunca y todavía vivimos bregando con esa misma... Hay un mandato de un tribunal para que el ministerio proceda a completar el desalojo en Valle Nuevo y ya pasó el plazo que le dieron y el ministro no se negó a hacerlo y ha apelado. Le están diciendo, tiene un mandato para que cumpla la ley que tú estás administrando y él apela eso, cuando ese mandato del tribunal debería ser la mejor ayuda. ¿Lo mandó a apelar el mismo ministro? Sí, él está apelando. Vamos a hacer la última pausa, Luis, y volvemos porque justamente ese es un ingrediente de preocupación que vimos que, por ejemplo, el pasado ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, pues dispuso una serie de cosas que parecerían que eran, bueno, lo manejable en ese momento, pero que tendía a proteger de alguna manera aquellas áreas o garantizar la protección de aquellas áreas. Y entonces ha venido este ministro dentro de un mismo gobierno a desandar los pasos que dio el ministro anterior y a proteger supuestamente a los campesinos y a los seres vivientes allá arriba y olvidarse de todos los que viven en la zona de abajo. Pero bien, vamos a la pausa, volvemos con Luis Carvajal, nuestro invitado del día de hoy. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio.
El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el ambientalista Luis Carvajal, más bien coordinador de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y miembro de la Academia de Ciencias. Y miembro de la Academia de Ciencias también. Dos instituciones que tienen que ver con las recomendaciones, con la preservación, con el control de una forma u otra medioambiental. Por lo menos son áreas donde se discuten estos temas, donde se advierten sobre los peligros que se ciernen cuando no hay prudencia en el manejo de estas cosas. Y bueno, como preocupados al fin, siempre dan la cara y la dan con responsabilidad, con seriedad, como debe ser encarado el problema, no con sofismas o con poses como muchas veces se hacen de los sectores públicos, que dejan mucho que desear. No es verdad que el campo está sembrado y bien sembrado, que está reforestado y bien reforestado. Eso no es verdad. Yo que vengo y incursiono con mucha frecuencia en el campo, en una zona boscosa, en una zona de bastante riesgo y vulnerable como es la de San José de Ocoa, conozco al dedillo por dónde andan los problemas, por dónde andan las indiferencias, por dónde andan las irresponsabilidades también. De manera que esa es la realidad, es que no vengan con cuentos de camino. Hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas que se están haciendo a la manera de los que están ahí, por ejemplo en el medio ambiente, para solo citar una institución, que deja mucho que desear, Luis, ¿y dónde cree que vamos a parar? El tema de la sequía debe terminar a mediados de mayo, pero todavía hay cosas que se pueden hacer dentro de esas muchas que se dejaron de hacer para por lo menos no caer en una situación, que no caigamos en una situación de emergencia. Mira, el ministro del Medio Ambiente le hizo una recomendación al movimiento ambiental que a mí me pareció genial, porque de repente nos permitía entender más que nada cuál era la situación real en la que estábamos. Él nos dijo, ustedes deben irse a rezar a la catedral. Nos mandó a rezar. y uno se ríe. Mandarlos a rezar para que entonces le dejen el terreno libre a él. No, lo que pasa es que si no es un reconocimiento absoluto de la impotencia, pero hay que hacer algo. O sea, las emergencias se enfrentan. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros creemos que mal que bien, con bulla o sin bulla, como hay una situación de emergencia, las situaciones de emergencia tienen que ser centralizadas desde el Estado y que hay que sumarse a las iniciativas, denunciándolas cuando son incompletas, imperfectas, tratando de corregirlas, pero hay que desarrollar iniciativas desde la propia comunidad. Porque las perspectivas, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a seguir viviendo aquí. Y el cambio climático es una realidad en curso. Por lo tanto, es una realidad que vamos a tener eventos extremos cada vez con más frecuencia y para ello tenemos que reducir la vulnerabilidad. Eso pasa, si empezamos desde la gente, pasa primero por un proceso en que la gente se entere, se eduque. Pero educar no es informar desinformando. Hay que evitar que la información que le llegue a la población sea propaganda. Por ejemplo, los informes del Estado, más que ser herramientas de trabajo, son instrumentos para la propaganda.
Entonces, eso no funciona. Funciona el que la gente entienda cómo funciona, cómo opera realmente la naturaleza y se sume a ser parte de la solución desde lo pequeño. Hablaste de educación. Justamente ayer comentábamos Danilo Clima y yo aquí. Por ejemplo, el tema con los ganaderos. No es solamente llevarle ahora frecho y llevarle alguna, qué sé yo, cogollo de caña. Es un asunto de educarlos a ellos, cómo ensilar el pasto, cómo producir para guardar, para cuando venga la crisis. Pero hay que enseñarlos a Porque eso. necesitamos una política integral que estudie la ganadería en los diversos contextos. Por ejemplo, la ganadería extensiva en las montañas es algo que tiene que estar definitivamente prohibido por su impacto. Pero hay que buscarle alternativas. Claro, pero prohibirlo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú sistematices esa área de la producción, la vincule a un quehacer técnico científico, que haya un acompañamiento formal del Estado. ¿Qué pasa? Que las políticas en las diversas áreas aquí operan la política para los grandes. Por ejemplo, la gran ganadería en República Dominicana no está teniendo tanto problema, es la pequeña y mediana ganadería, claro. Sobre todo la micro, pequeña y mediana ganadería, que es donde no hay la capacidad, por ejemplo, para tener grandes almacenes de silos, pero ocurre que en el noroeste deberían existir grandes almacenes, o pueden venir desde la iniciativa privada, pueden ser empujados por el Estado para ensilar, como la gente dice, en la época buena. Porque siempre tenemos un periodo anual de sequía y una sequía estacional que puede ser mucho más intenso. Yo quiero llamar la atención con lo siguiente. He oído a varios expertos decir, la sequía desaparece ahorita en mayo porque estamos hablando del periodo normal de lluvia. La sequía se puede romper mañana, pero las predicciones es de que este es un año seco. Y no nos olvidemos que tuvimos 3 años de una sequía intensa. Porque si mucha gente está todavía pensando en que en mayo se va a romper y en mayo no llueve y en junio no llueve o los niveles siguen siendo críticamente por debajo de lo normal. Ocurre los otros días, los que viven en la capital, había gente que estaba contenta porque vieron un aguacero tan grande y yo recuerdo... Y creía que ya eso había resuelto el problema. No, la respuesta inmediata era, estas lluvias no significan absolutamente nada para esta sequía. Eso se evapora, entonces eso se infiltra. No es que llovió aquí para aplacar el polvo, pero no llovió en las cabeceras. No, llovió en muchos lugares. En algunos lugares, pero en el este llovió. Pero eso era algo relativamente insignificante. Porque además cayeron esta lluvia en el momento en que se dan 2 fenómenos que estaban reducidos todavía ahora. Uno era la cantidad de evaporación. O sea, ahora, marzo, abril y el mismo mayo, llueva o no llueva, implica una alta evaporación, es decir, es una salida de agua del sistema, producto de la temperatura, producto de que nuestra primavera, que es la época más seca del año, y no es como la gente cree, la época de la floración, nuestra época de floración no es la primavera, puede ser el final de la primavera. Nosotros tenemos mayor verdor en otoño que en primavera, pero en la primavera nuestra se caracteriza por un alto nivel de insolación, prácticamente no hay nubes altas, el albedo, que es el calor que se devuelve desde el suelo, producto, el sol calienta y esto te devuelve un calor, el albedo se incrementa, por eso es la época en la que volamos chichigua, porque hay una corriente vertical, pero hay mayor capacidad para perder agua. Por lo tanto, de persistir la sequía, los indicadores de sequía van a agravarse en marzo y en abril. Repito, de persistir la sequía. Si mantenemos los niveles actuales o solamente hay una ligera mejoría, va a ser mucho más grave. Y lo que estamos viendo ahora se va a incrementar. Por eso, la campaña profunda de información y educación, de organización de la gente para responder para esto, pero también de asumir política. Ahora yo creo que le podemos decir al gobierno lo que yo he dicho varias veces en este programa de ustedes. Necesitamos una ley de ordenamiento territorial que no sea una piñata territorial, sino que garantice que el territorio juegue las funciones que necesita la sociedad y la naturaleza dominicana. Sobre todo en la planificación global. Sobre todo en la planificación global, porque la base de la planificación es el ordenamiento del territorio. Nosotros tenemos un desorden territorial porque lo han producido los políticos. Ojo, el desorden territorial no es simplemente el crecimiento espontáneo de la sociedad,
que va de manera anárquica. No, el desorden territorial es producto de una intencionalidad. Y cuando digo los políticos, me refiero absolutamente a todos. Nosotros no conocemos en el sistema de partido uno que se haya sentado a discutir de manera técnica y de cara a la sociedad el reordenamiento territorial, y cada vez que llega algo al Congreso y le pasa por la mano de los diputados o los senadores de una región, ellos empiezan a verlo con el ojo pequeñito y estrecho de su partido, su interés en el contexto de su región, y la visión global del país se pierde. Así. La ley de agua tenía muchísimo tiempo empaquetada ahí y nadie le ponía la mano. Y tenemos los dedos cruzados para que la ley de agua no nos sirva para abrir ventanas que permitan la privatización de las aguas. Sí, que no se le ocurra privatizar, el aire está privatizado, pero las aguas, que muchas veces ha habido temores en esa dirección. No, ha habido propuestas concretas. Propuestas concretas, realmente. Y no se trabaja, sin embargo, el tema, por ejemplo, de la educación. Usted sabe la cantidad de agua que se pierde aquí cuando la gente se está bañando, que sencillamente abre la llave y comienza a cantar y a pasarse jabón por todos lados con la llave abierta. Entonces, no, espérese. Mira, la opinión del sector empresarial, expresada, se puede recoger en los medios en estos días, es que la crisis del agua ha demostrado la inoperatividad, la inoperancia del Estado para dar respuesta, y que es importante que la gestión del agua tenga una participación de la iniciativa privada. Oye, pero que no se metan. Pero eso, o sea, cuando yo vi esa palabra, yo me asusté, porque lo hemos conocido Si controlan muchas el veces. agua, controlan la vida. Sí. Igual que con la ley de residuos sólidos, al final trató, o sea, se creaba un fideicomiso que ponía los recursos y le daba capacidad de veto al sector privado en los recursos que se van a copiar para el manejo de los desperdicios. Está empezando también el sector privado a tener una sobredeterminación sobre los elementos financieros y de gestión de las aguas, en violación a la Constitución, a la Ley 64, a la 202 y a la lógica y a la razón. Que no se le dé el control en ningún momento, que no pasen a controlar una cosa tan estratégica y tan vital como es el agua. Jamás. Pero porque realmente ha habido muchos intentos en esa dirección, amagos por lo menos, en esa dirección. Ha habido intentos muy serios, más que amagos. Así es. Se ha parado porque la sociedad ha respondido. Claro, esta sociedad no puede permitir eso. Bien, Luis, gracias por acompañarnos este día. Vamos a repetir esta conversación sobre el tema que tenemos sobre el tapete, el tema, la crisis con la falta de agua, la sequía intensa y las muchas cosas que se están haciendo. Nada para corregir, sí para dañar, para depredar. Gracias a Luis Carvajal, ambientalista, coordinador de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también representante de la Academia de Ciencias que ha estado con nosotros. A las 11:30 de la noche vamos a repetir esta conversación. Por nuestra parte, llegamos hasta aquí. Nos vemos en vivo el próximo lunes.